sucesión se le suele poner A sub n con una cervecita. Es un conjunto ordenado de números que siguen alguna regla, supongamos así. O sea, 1, un medio, un cuarto, un octavo, 1 sobre 16. ¿Ah? Entonces, yo viendo eso veo un patrón, y entonces puedo dar un término general. A eso se le llama término general de la sucesión. A ese se le llama A sub n. ¿Ah? Se usa notación de conjunto, pero a diferencia de conjunto, donde en conjunto, digamos, no importa el orden, para lo que es una sucesión, sí interesa el orden. ¿Ah? Si yo cambio el orden es otra sucesión. Entonces es un conjunto ordenado. Los elementos siguen una regla. Esta definición, yo estoy dando una definición muy informal. Una definición formal de sucesión sería decir que A es una función que va de los naturales a los reales. Porque estoy diciendo que para cada número natural, acuérdense, los naturales empiezan en 1, por definición. Entonces, 1, 2, 3, 4. Le asigno un número real. Eso ahí lo veo así, lo veo diciendo, bueno, acá voy a cambiar algo, ¿no? Pero voy a ponerlo, lo pongo acá chiquito en azul. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. O sea, estoy diciendo que para el número 1 natural le asigno el 1. Para el número 2 natural le asigno el 1 medio. Para el 3 le asigno el 1 cuarto. O sea, a cada natural le estoy asignando un número real bien genérico. En este caso son fraccionarios, pero en forma genérica son reales. Hasta ahí me siguen, ¿no? Sí. Bueno, acá hay un error porque los números naturales empiezan en 1. Entonces, si yo uso ese como término general, ¿sí? Cuando n vale 1, yo reemplazo el 1 acá y me queda un medio, no me queda el primero. Entonces, acá yo tengo que poner 2 a la n menos 1. Para que ahora sí, cuando n vale 1, 2 a la 1 menos 1 es 0, 2 a la 0 es 1, 1. Cuando n vale 2, 2 menos 1 es 1, 1 medio, 1 cuarto y van avanzando. ¿Ah? De todas formas, ahora no, cuando pasemos series, se suele incluir el número 0 como parte de los naturales. Entonces las hacemos arrancar en 0. Se amplía un poquito más, pero es lo mismo. Bueno, eso es una sucesión. Después de ahí saltamos a un concepto que es serie, que no es lo mismo, pero está muy relacionado. ¿Qué es una serie? Es la sumatoria o sea, ¿cuál es el concepto de la idea? ¿Qué pasa si yo a esa sucesión los empiezo a sumar a todos? 1 más 1 medio, más 1 cuarto, más 1 octavo, más, y los sumo todos, ¿sí? Como sumé hasta el n, llego hasta el n. ¿Ah? Ahí sumé. Y mi pregunta ahora es, bueno, ¿qué pasa si en vez de frenarlo en n, lo sumo a todos? O sea, arranco en el 1 y termino en el infinito. ¿De quién? De eso que está ahí. 1 sobre 2 a la n menos 1. Y el concepto es un poco complicado porque yo estoy sumando infinitos números que no son 1, que no son 0. O sea, son valores a 0. Entonces, intuitivamente, y mal, uno debería, bueno, si estoy sumando infinitos números y no son 0, esto va a ir aumentando, y eso debería irse al infinito. ¿Ah? Entonces, ¿por qué digo que está mal? Porque eso no es así, no siempre es así. En el caso particular, por ejemplo, de este ejercicio, de este ejemplo que yo puse acá, esa suma da 2. ¿Ah? O sea, por más que yo sume infinitos números y nunca termine de sumarlos, eso va a dar 2.
¿Se entienden esas ideas así de repaso o no? ¿Bien? Sí, todo bien. Bueno, en análisis 1, que no se da mucho esto, a veces tendría que haber visto más cosas. Como esta serie, este ejemplo que yo puse acá, da 2, no siempre pasa eso, se dice que esa serie, ¿se acuerdan qué le pasa? ¿Cómo se dice acá? Era convergente. Converge. Bien. ¿Es convergente o converge? ¿Qué significa que sea qué significa converge? Que la sumatoria no se va al infinito, sino que tiende a un número, 2 en este caso. Si diera infinito, se dice diverge, porque es divergente. Bueno, esto es sucesión y serie de números. Después de esto, en análisis 1, y acá sí nosotros subimos análisis 2, como repaso también, aparecía Taylor. ¿Se acuerdan de Taylor? Que era una serie donde yo ahora sumo, no números, sino que sumo funciones. Estoy haciendo una sumatoria de funciones, o sea, al polinomio de Taylor lo podés expresar como una serie, la serie de Taylor. Esa serie de Taylor es, la que ustedes vieron en análisis 1 y la que vimos nosotros acá también, es una serie de funciones, es una de esas. Ahora vamos a ver otra, que es la serie de Fourier. O sea, en serie de Fourier lo que vamos a hacer es una sumatoria de funciones, con algunas diferencias con Taylor. Taylor sirve para unas cosas y no para otras. Fourier tiene mucha aplicación en señales. ¿Sí? O sea, lo que vamos a empezar ahora es y vamos a hacer un ejemplo un poquito más aplicado a esto. Va a ser una matemática un poco más aplicada, no tanto desarrollo, sino razonada y poder aplicarlo en algo. ¿Ah? O sea que la serie de Fourier va a ser una serie donde voy a sumar funciones. Si se acuerdan algo de Taylor, Taylor lo que hacía era sumaba polinomios, o sea, me daba una polinómica. ¿Se acuerdan de eso, sí? ¿Sí? Sí. Bueno, eso, repaso de eso. Como para tener idea de qué estamos hablando. Entonces estamos hablando de una serie. ¿Qué es una serie? Viene de una sucesión, o sea, así se van armando los conceptos. Y voy a caer una serie de Fourier que voy a sumar funciones. Otro concepto, otra idea que necesito que no acordemos, ustedes han cursado física 1, sí, física 2 también. Señales periódicas, una función periódica. ¿Qué significa que una función sea periódica? ¿Cómo se define? El curso también se da esto. ¿Qué es una función periódica? Una función es periódica si cumple esto. O sea, a t, esto acá, t es el periodo. ¿Ah? T es el periodo. Y si una función cumple eso, es periódica. En el caso, y lo que vamos mucho nosotros acá, los casos más clásicos es, no sé, seno de x. Si yo hago seno, y a ver, voy a tratar así chiquitito, acá está pi, acá está 2pi, acá está 3pi, acá está 4pi. Si esto es pi, 2pi, voy a ir por acá, 3pi, 4pi, la función seno, hace algo así. Bueno, a ver. A ver, y si yo tiro uno. Bueno, seno de x, ¿ah? En el caso de seno, o coseno, que es el mismo, el periodo es 2pi, porque a partir de 2pi la función se empieza a repetir. O sea, yo lo que estoy diciendo es que tomo cualquier valor de x, supongo ahí, me da ese valor, le sumo 2pi, voy a caer acá, y me va a dar el mismo valor. ¿Se entiende, no?
Sí, profe. ¿Eso han visto algo de...? No sé si en física 1 o física 2 o en las dos. En el caso de seno, por ejemplo, ahí como está, yo estoy diciendo que esto es seno. Bueno, acá pongo grandote porque voy a cambiar algunas cosas acá. Seno de x. ¿Sí? Eso tiene como periodo 2pi. Ahora, lo que vamos a hacer acá en algunos temas es, o en señales a veces se hace, para no usar 2pi ahí, ¿qué pasa si yo hubiera hecho así? Dos pi por x. Si en vez de graficar seno de x hubiera graficado seno de 2pi por x, lo único que hubiera cambiado es que estos valores hubieran sido 1, 2, o sea, al tener ese 2pi ahí en el argumento, lo que hago es que en el eje de las x, en vez de ver 2pi, pi, o sea, en función de pi, lo veo en números enteros. Cambia la escala. ¿Ah? ¿Y por qué lo veo así? Porque acá quiero ver algo que es, acá yo no lo puse, pero ahí hay un 1. Ah, porque no puse nada. Ese 1, o sea, 2pi por 1, a eso se le llama frecuencia. Esa es la frecuencia de la señal. Entonces, frecuencia. Y se define la frecuencia como la inversa del periodo. O sea, F es 1 sobre T. O sea, como acá es 1 y el periodo es 2pi, me está diciendo que está repitiendo una vez cada 2pi. Si yo acá pongo 2, lo que voy a hacer es, se va a repetir, en un periodo se va a repetir 2 veces. ¿Estamos con esa idea o no? ¿Cómo? ¿Sí? Sí, o sea, la frecuencia me dice cuántas veces se va a repetir la función en un periodo. Claro. Y va a ser la inversa del periodo. ¿Ah? De hecho, si yo pongo un 2 acá, es como que el periodo se me reduce a 2, entonces tengo una sola repetición en cada periodo, pero en el periodo original voy a tenerlo 2 veces. ¿Está bien? Sí, sí. Pero eso creo que lo tiene que haber visto en física. No, bueno, en física. Vamos a Fourier. Yo voy tirando cosas, a lo mejor no sigo exactamente el mismo orden del apunte, pero por suerte esto no tiene tanto desarrollo, ¿no? Bueno, es común, yo no me acuerdo el apunte, pero es común que en vez de usar la variable x, usemos la variable t minúscula de tiempo, ¿ah? Porque ahora nuestras funciones, nuestra variable independiente va a ser el tiempo, es una señal en el tiempo. Entonces en vez de usar x, vamos a empezar a usar t. ¿Qué dice Fourier? Fourier dice que a una función periódica, no lo voy a poner en las condiciones malas, pero vamos viendo cómo es la formulita o qué es lo que dice Fourier. ¿Ah? Que una función periódica yo la puedo expresar así. Coseno seno. Esa es la fórmula, digamos, a lo que llega Fourier. Fourier dice, a una función periódica, yo lo voy a expresar como A sub 0 es un número, es un coeficiente, dividido 2. Llámame que esto, o sea, vamos de a poquito desahogando, ¿no? Pero un número más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, ¿de qué?
un número o un coeficiente por coseno de nt más b sub n por seno de nt. O sea, voy a obtener una serie que, a diferencia de Taylor, que es una serie polinómica, voy a estar sumando senos y cosenos. O sea, voy a tener una serie con senos y cosenos. ¿Sí o no? Voy a borrar. ¿Sí? No, esa es la fórmula de Fourier, ¿no? ¿Cómo llega Fourier a eso? Fourier, digamos, la demostración no está en ningún lado, pero en los libros que nosotros tenemos, ¿no? Fourier lo que estaba haciendo era estudiando calor. Cuando uno hace calor, aparecen ecuaciones diferenciales de derivadas parciales, y estaba estudiando cómo se propagaba el calor, y llega a una solución que usaba eso, ¿sí? Y esto después se agarró, se tomó y se empezó a explotar para otras cosas. Me voy adelantando, voy tirando y volviendo, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es que una señal, una función periódica cualquiera, la voy a poder expresar como suma infinita de senos y cosenos. Esto que está acá son los armónicos. Ahora voy a hablar de lo que es el armónico. No, pero... Bueno, vamos a empezar a una cosa de esa. En física tiene que haber visto bien un sonido. ¿Alguien toca un instrumento? ¿Quién toca un instrumento? Bueno, ahí toca nada. ¿Alguien sabe Sí, algo de profe, música? igual en física vimos movimiento armónico. Bueno, no sé si es... Pero a ver, yo toco el piano, ¿no? Alguien, no sé, alguien tocará guitarra, lo que sea. ¿Cuál es la diferencia? Más de que a lo mejor no sé mucho de música, pero ¿qué diferencia hay entre una nota, un la nota la estándar, tiene 440 Hz. Esa es la frecuencia estándar del la, o del la central. ¿Cuál es la diferencia entre una nota la tocada en un piano y la nota la tocada en una guitarra? Si es la misma nota. ¿Por qué no suenan iguales si es la misma frecuencia de sonido? ¿Nunca se preguntaron? ¿Por el ¿Por qué los timbre? instrumentos son distintos si están tocando la misma melodía? ¿Por el El material timbre? que vibra es distinto. Es la ¿Por qué? resonancia de la caja. Se llama timbre, pero el material, digamos, que vibra en la cuerda es distinto, tiene la caja de resonancia. Bien. En sonido, ¿qué caracteriza el sonido? Amplitud, frecuencia y timbre. Esas son las tres principales intensidades. La amplitud de la onda es más fuerte, más poco. La frecuencia, en este caso un la, 440 Hz, y el timbre. Timbre, ¿qué es el timbre? O sea, ¿por qué mi voz es distinta a la de ustedes? Porque cuando yo emito voz, más allá de que yo esté haciendo una frecuencia, estoy haciendo un la, no va solamente la frecuencia de 440, sino que van muchas otras frecuencias que se llaman armónicos, ¿sí? Múltiplos de esas, que todos juntos generan un sonido que es característico de ese instrumento. Es lo que dice ahí, en el caso de la guitarra, cuando tener una caja, digamos, entonces todo eso le aporta a que los armónicos que vengan atrás de esto sean diferentes. ¿Sí, no? Con esa idea. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, o sea, una guitarra, un piano, no emite un la puro, no emite una onda de 440 Hz pura, sino que lleva muchas más otras frecuencias. Ese conjunto de frecuencias es lo que hace que el sonido sea único, o sea particular. Todas esas armónicas, inclusive la primera, o sea, la fundamental, que es el 440, aparecen ahí. O sea, yo lo que estoy planteando con Fourier es que en sonido, por ejemplo, voy a tener una onda que va a tener una frecuencia fundamental, que va a ser 440, y muchas más armónicas que la acompañan. Y la unión de todas esas me genera una onda muy rara, es la onda de sonido, del piano, de lo que sea. ¿Cómo anda? Me estoy yendo de tema para otras cosas, ¿no? Pero, porque esto después se explota un montón. ¿Ah?
cómo funciona un órgano, un sintetizador, digamos, o sea, ¿qué hace? No tiene grabado todas las notas, lo que hace es, cuando quiero simular un piano, o un órgano, o una guitarra en el sintetizador, lo que hace es, suma distintas frecuencias a distintas alturas, y va generando sonidos. Eso es lo que hace un sintetizador. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso se ve con Fourier. No tanto con el serie, sino después de acá salen un montón más de cosas, ¿no? Viene la teoría transformada de Fourier, análisis espectral, o sea, el tema de filtros. Yo cuando filtro, lo que hago es eliminar alguna frecuencia, entonces voy cambiando sonido. Pero esa es la idea de Fourier, que el sonido es una onda periódica, ¿ah? Y si es una onda periódica, lo puedo expresar como Fourier, y vista en Fourier, puedo ver cuáles son sus frecuencias asociadas. Sí, más o menos con esas ideas, digamos, ¿no? ¿No? Sí, profe. Bueno, después vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer uno acá. Fourier. ¿Cuándo sirve, o sea, cuándo puedo usar esto? O sea, ¿cuáles son las condiciones que tiene que cumplir la función que yo quiera representar por Fourier? Se llaman condiciones de Dirichlet. O sea, son las condiciones que tiene que tener la función para que yo la pueda representar por serie de Fourier. La primera y más importante, o sea, f debe ser periódica. O sea, Fourier se enfoca o se usa para representar funciones periódicas. Y esta ya es una diferencia contra Taylor. En Taylor, yo representaba, ¿se acuerdan por Taylor? Una función cualquiera. Taylor también tiene sus problemas, ahora vamos a ver algunas cosas, pero no periódica. De hecho, Taylor falla mucho con periódico porque se me empieza a ir. ¿Ah? En cambio, Fourier lo que me pide es que la función sea periódica, está enfocada a representar funciones periódicas en forma de senos y cosenos. ¿Ah? Entonces, si la función no es periódica, no puedo hacerlo por Fourier. O en principio no puedo. ¿Ah? Segundo, f debe estar acotada. Acotada significa esto, que la función, el módulo, sea menor que algún número. O sea, lo que dice es que no se vaya al infinito. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Y esto, en general, es lo que pasa en las funciones de sonido, en funciones de señales. Digamos, las funciones no se van al infinito, en señales. ¿Ah? Y la tercera, f puede tener, y esta también es otra diferencia, puede tener una cantidad finita, o sea, no puede tener una cantidad infinita de discontinuidades de primer tipo, primera especie. ¿Qué significa eso? Miren, pongo acá rápido, así. Este ejemplo lo vamos a hacer en un ratito, esto mismo. El clásico ejemplo es la onda cuadrada. Imagínense una onda que yo arranco en cero. Hacia así. Hacia abajo. Hacia así. Hacia así. ¿Ah? Se va repitiendo. ¿Ah? Eso es un oscilador digital, digamos, ¿no? O sea, supongo que acá haya 5 voltios. Acá tenga pi, 2pi. ¿Ah? O sea, es una señal que se va repitiendo. Es periódica.
está acotada, porque no se va al infinito, y sí tiene algo raro que, viéndolo como función, acá la función es continua. Llegó hasta ahí y saltó. Eso se llama salto finito. El salto finito es un punto de discontinuidad de primera especie. ¿Ah? O sea, la función no es continua, es discontinua. A mí me interesa verlo en un periodo, o sea, me fijo acá, porque después se repite. Y en ese tiene un salto de discontinuidad. No es problema eso para Fourier. O sea, Fourier dice que sirve. ¿Ah? Pongo acá, salto finito. Pero, profe, no necesariamente las tiene. O sea, podría tenerlas, pero no necesariamente. No necesariamente hace falta que las tenga, es cierto. Pero si las tiene, no importa. ¿Ah? O sea, me sirve, lo va a cubrir. Porque guarda, miren, estamos empezando a poquito y hasta que agarran una mano esto, pero. Y acuérdense que tenemos hoy de esto, o sea que lo que tenemos hoy son ideas, ¿no? Cuando yo esa función, que la vamos a hacer un ratito, la represente por Fourier, ¿sabes qué estoy diciendo yo? Esa señal, en vez de verla así, la voy a ver como una suma de seno y coseno. Seno es continua, coseno es continuo, esto va a ser una función continua. ¿Ah? Voy a cambiar esa por una con senos y cosenos que va a ser continua. Esta que era discontinua va a pasar a ser continua. ¿Ah? O sea que en ese punto de discontinuidad, que esta tiene alguna historia ahí, la voy a representar con una continua. Voy a hacer algo parecido a esto. Miren. Yo me estoy adelantando lo que va a pasar, pero voy a llegar a hacer algo así y lo vamos a hacer después en GeoGebra. ¿Se ve más o menos ya una idea? ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, y acá tiro algunas cosas, pero algunas de estas se preguntan a veces. Acuérdense que el teórico, y recién me preguntaron en el chat, el parcial es igual que el primero, ¿sí? La misma idea. Preguntas verdadero o falso, multiplicación, es sencillo. ¿Ah? Por ejemplo, de esto. ¿Qué va a provocar Fourier en el punto de discontinuidad? Que es ese que está ahí. La función de Fourier va a valer la mitad de los dos, o sea, me la va a hacer pasar por la mitad. La mitad. ¿Ah? ¿Qué dice Fourier? Que si la función cumple esas condiciones, la serie de Fourier es convergente. Convergente significa que si yo tomo los infinitos términos, ¿sí? ¿Y cuál es la idea de todo esto de serie? ¿Se acuerdan? Mientras más términos tome yo, mejor va a ser la aproximación. Y va a ser convergente significa que si tomo los infinitos términos, todo esto se achica y las funciones son iguales. Eso es muy teórico, porque en la realidad yo no puedo tomar los infinitos términos, sino que tomo hasta algún número de términos, entonces obtengo una aproximación. ¿Vamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, yo no entendí eso de que lo toma en el medio. Sí, o sea, muchas veces, creo que, se lo digo porque creo que hay en el preguntero, en el banco de preguntas, hay una pregunta de esto, que dice, en la punta no lo tiene, ¿no? Pero dice, por ejemplo, ese ejemplo de la onda cuadrada, donde la función original, la que estaba en azul, es discontinua, ¿sí? Ahí, acá es donde está el salto finito ese. ¿Ah? Ahí la función es discontinua. ¿Ah? Fourier, el análisis o el desarrollo de esa onda cuadrada por Fourier, a ese punto donde la función era discontinua, le va a asignar el valor medio, que en este caso va a ser 2,5. Pues ahí, ¿no? Sí. O sea, no es que va a ser... bueno, no sé cómo hacerlo acá, pero... con rojo, ¿eh? Cuando yo haga Fourier, no va a ser así. O sea, así. O sea, la va a hacer pasar por la mitad. ¿La mitad entre quién? De los dos valores. Ah, acá en mi roja, el que le dice pasar ahí abajo, no. La va a hacer pasar por la mitad. ¿Vamos? ¿Ok? Bien, profe, gracias.
Eso incluso, no sé si tienen la punta de mano, en la página, en la segunda página donde aparece Fourier, ahí hay un párrafo donde dice exactamente eso, que a ese valor le va a dar esto más esto y lo 2. ¿Ah? El valor medio. Borro acá los señales. Ese cuadro lo vamos a hacer un ratito, como ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a por ahí cómo funciona. Ahora, bueno, me está faltando muchas cosas porque yo estoy diciendo, bueno, Fourier dice esto. A sub 0, A sub n y B sub n son números, coeficientes. Estas son las condiciones. ¿Ah? En general las condiciones se cumplen siempre. Cuando yo uso Fourier, entonces casi que nunca lo pruebo, pero todas las señales que voy a usar las cumple. Lo que me falta es, bueno, ¿cómo calculo A sub 0, A sub 1 y B sub n y A sub n? Los tres coeficientes. ¿Ah? Los tres coeficientes se calculan así. A sub 0 es 1 sobre pi, la integral entre menos pi de la función original. Así se calcula el primer coeficiente. ¿Ah? Segundo coeficiente, vamos a demostrar ahora cómo se calcula, por qué, o sea, cómo llego a esto y cómo llego a los otros dos. A sub n es 1 sobre pi, la integral entre menos pi y pi. ¿De qué cosa? De la función f de t por el coseno de n por t. Y el b sub n, como acá, es 1 sobre pi, la integral entre menos pi y pi, de f de t, 0, de n por t. O sea, bueno, no sé qué raro al principio porque es la primera que lo estamos viendo, ¿no? Pero pensemos a unas cosas. ¿Qué quiere decir integral entre menos pi y pi? Es la integral en un periodo. ¿Ah? Como nosotros estamos suponiendo para todo esto que el periodo va a ser 2pi, para no complicarla por ahora, si el periodo, miren, la señal cuadrada recién era así. Así, así, así. Supongamos que esto sea pi, y esto sea 2pi. ¿Ah? El periodo de esa señal es 2pi, o sea, va de 0 a 2pi. ¿Ah? Yo acá en la integral esa podría haber puesto entre 0 y 2pi. Tomo un periodo. De hecho, en el ejercicio, cuando lo hagamos, vamos a hacer entre 0 y 2pi. La idea es tomar un periodo. Pero, formalmente, o Fourier lo define así, yo tengo la cuadrada así acá viene por acá, y hace un pedacito ahí también, porque es periódica. Y acá tengo menos pi. O sea, tomo un periodo, o lo tomo allí, o lo tomo ahí. ¿Ok? ¿Estamos con eso o no? Sí, profe. Bueno, entonces, es una integral de un periodo completo de la función diferencial de t. Más allá que vamos a ver cómo se resuelve esto, eso es una integral definida, o sea, va a dar un número. Esto va a dar un número, que multiplicado por ese 1 sobre pi, esto es un número, es el que va ahí. ¿Ah? Este término tiene un sentido, un significado, o sea, no lo hay qué sentido físico tiene eso. ¿Ah? Tiene un sentido importante. Y los otros Profe, dos... Sí. Sí. una consulta. Dentro del coseno y el seno, la n esa, ¿es la frecuencia o nada que ver? Sí, acá va a ser frecuencia, ¿no? Vamos a ver, sí, pero es frecuencia, son los armónicos. Sí, Ok, gracias. de hecho, justo lo que decimos, vamos a hacer algo de eso ahora, mira. A sub n y B sub n, también son dos números, ¿no? Son dos números donde va a tener n, y el n va a quedar como número, acá va a quedar como variable, porque esto es una integral de t. La función multiplicada por el coseno diferencial de t integrado entre menos pi, va a quedar un número donde va a aparecer n. Esa n va a quedar como número.
acuérdense que el resultado de esto es lo que yo voy a poner ahí. Y el resultado de ese es lo que voy a poner ahí. O sea, el a sub n es un coeficiente que va a multiplicar después al coseno. Y el coeficiente b es un coeficiente que va a multiplicar a seno. Esos coeficientes me van a dar el peso, la importancia que tiene cada armónico en la señal. O sea, mientras más grande sea uno de estos números, para un valor de n, me va a decir que tanto es más importante o menos importante ese armónico, o sea, ese componente que se le agrega a la señal. ¿Sí? Más o menos. ¿Más o menos? Sí, sí. Vamos a hacer una cuadrada para ver cómo funciona esto, ¿no? Pero la idea es, acuérdense que esto cuando yo lo desarrollo en serio va a quedar un número más, un número por coseno de 1 por t, más otro número por seno de 1 por t, más un número por coseno de 2t, por n por seno de 2t, porque n va a empezar a valer 1, 2, 3, 4, voy a sumarlos a todos. Esto va a ser una sumatoria infinita de senos y cosenos, donde el n va a ir avanzando, o sea, van a ser senos y cosenos de diferente frecuencia. ¿Vamos? ¿Más o menos? Acuérdense, bueno, ustedes son de industrial, esto no sé si lo van a ver más adelante, pero en electrónica, en eléctrica, en mecánica, porque tiene algunas aplicaciones más adelante, lo que hacen esas carreras lo van a volver a ver y lo van a explotar mucho más. ¿Ah? De acá sale un montón de cosas. Lo que nosotros vemos acá es una idea, cómo funciona, y creo que ahí lo dejan en industrial. ¿Cómo se demuestran estos? ¿Sí? Porque esto se toma a veces, no en el... Creo que no hay una pregunta en el examen virtual, pero como se toma presencial, se toma a veces cómo se demuestra alguno de estos. ¿Ah? Y la demostración es más o menos fácil, pero hay que tener presente algunas cositas. Miren, para poder demostrar eso, necesito repasar algunas cosas de análisis 1. Primero, y las vemos medio rápido, ¿no? Pero fíjense, si yo integro seno en un periodo, ¿cuánto da esa integral? ¿Cero? 0. ¿Y coseno? Lo mismo. Lo mismo. Bien. ¿Por qué da 0? Porque, fíjense, acuérdense que no estamos haciendo cálculo de área, estamos haciendo la integral directa, ¿no? ¿Se acuerdan que es un ejemplo clásico de análisis 1, donde se discute si la integral puede hacer o no? Lo que sea? Sí, ¿no? O sea, así. ¿Ah? Si yo integro entre 0 y 2pi, o entre menos pi, es lo mismo, estoy agarrando un periodo. ¿Ah? Si lo veo como área, es como que acá tengo un área positiva y acá tengo la área negativa. Si yo integro de una, esta se compensa con esa y me da 0. ¿Vámonos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. O sea, necesito que estas dos las tengamos en mente. Y vamos a agregar varias más, que no las vamos a resolver, pero créanme que dan, miren. Si yo hago así también, seno por coseno, ¿sí? De distintas frecuencias, pero con el mismo periodo, eso también da 0. O sea, si yo integro en un periodo seno de, no sé, un pi por coseno de 2,
seno de x por coseno de 3x, y resuelvo esa integral, también me va a dar 0. Profe, eso no me Sí. doy cuenta, ¿por qué? ¿Cuál? Esa última, o sea, no me doy cuenta ¿No? porque se anulan. Y bueno, porque, mira, sí, es un poquito más difícil, ¿verdad? Pero... supongamos que haga así, mira, seno. Ese es el seno, y supongamos que acá esté pi, y acá esté 2pi. Y voy a hacer en azul coseno. Esto sería seno de x. ¿Tá? ¿Qué pasa si yo grafico ahora coseno de 2x? Coseno de 2x va a ser algo así. Va a ser un poco difícil, ¿no? Tengo que terminarla ahí, acá. Bueno, a ver, va a salir más o menos. Y acá hago otro periodo más. Se queda una mitad. Y ahí, por ahí. Es medio raro, ¿no? Esto es seno de x y coseno de 2x. ¿Se ve más o menos la idea, no? Sí, se ve. Bueno, sí, igual es difícil de verlo acá, ¿no? Cuando yo, porque estoy haciendo, multiplicando las dos. Si a esto yo lo separo como en pedacitos, van a ver que en todos lados los pedacitos se repiten. En un lado positivo y en el otro lado negativo. Los productos. Entonces, al final, la sumatoria de esos productos se terminan anulando. Ah, perfecto, perfecto. O sea, viene de ahí. Porque mira, cuando esta es positiva, el tercero pi es positiva, hay un ciclo entero de coseno. Y después se repite coseno cuando lo de abajo es negativa. Entonces, ese pedacito que está ahí se me va a anular con uno que está por acá. Bueno, acá no quedó muy bien, pero es como que, habría que hacer un flojero, ¿no? La sumatoria al final, algunos productos me van a dar positivo y voy a tener siempre uno igual pero negativo. Entonces al final, como la integral lo suma, la resultante es 0. Perfecto. Sí, sí, sí. Me estoy con la idea, por lo menos, ¿no? No, es que entendí bárbaro. Y acá, bueno, yo no lo hago por tiempo, pero como para no hacerlo, pero si ustedes hacen seno de 1pi por coseno de 2pi y resuelven la integral, pi es una integral de seno por coseno, esa resuelven por sustitución, la hacen y la hacen barro y la da 0. No importa cuánto vale n y cuánto vale k. Bueno, voy a borrar estas dos porque necesito un lugar ahí, porque muy abajo. Estas son fáciles de entender. Y ahora están estas dos, que no son tan fáciles, que son también en un análisis parecido entre menos pi y pi. ¿Qué pasa si yo integro coseno de nx por coseno de kx? O sea, el producto de dos cosenos de distinta frecuencia. Esto tiene dos resultados posibles. Vale 0 si n es distinto de k, y vale pi si n es igual a k. O sea, si n vale igual que k, sería coseno de nx por coseno de nx, porque son iguales. Me quedaría coseno cuadrado y eso vale pi, si lo resuelvo esa integral. Ahora, si no me coinciden, da 0. ¿Vamos? Primero, si ustedes la hacen, o sea, ponen un 1 y un 3 y hacen la integral esa, le va a dar 0. Y si coinciden, me da pi. Y pasa exactamente lo mismo con seno. K por x, diferencial de x, también vale 0 si n es distinto de k, y vale pi si n es igual a k. Porque al final, seno y coseno, ¿sí?, salvando alguna diferencia, ¿no?, son lo mismo. ¿Se acuerdan que seno y coseno son la misma señal? Una está corrida a 90 grados. ¿Vamos? ¿Cómo?
Sí, profe. Profe, Sí, ahí en el último que hizo sería seno por seno o es seno por coseno. sí, creo que dije 0 por seno y puse 0 por coseno. Tienes razón. Si no, siempre da 0. Tal cual. O sea, estoy diciendo que mientras sean seno por coseno, hace siempre 0. Y si son las dos iguales, tanto coseno como seno va a dar o 0 o pi. O sea, ¿qué estoy poniendo acá? Son particularidades de las funciones seno y coseno integradas en un periodo. ¿Por qué? Porque las necesito para ver algunos cálculos acá. ¿Qué? Profe, por más que K y N sean iguales, ¿va a dar 0 en seno por coseno? Sí. Perfecto. O sea, eso es lo que estoy diciendo esto. Seno por coseno, siempre 0. Las dos iguales va a dar 0 o pi. Es como que tiene dos resultados posibles. Y lo veo muy rápido. Bueno, eso lo dejo ahí porque me sirve para algunas cosas acá. ¿Cómo demuestro por ejemplo? O sea, ¿cómo demuestro que ese A sub 0, ese numerito, vale eso que está ahí? ¿Ah? Bien. Estoy intentando no borrar nada. Vamos a demostrar eso. Voy a poner acá como subtítulo. A sub 0. ¿Cómo demuestro eso? Voy a copiar acá abajo lo que dice Fourier. Fourier dice f de t es igual. Voy a dejar un espacio ahí. A sub 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito de A sub n coseno de nt más b sub n seno de nt. Aunque es un poquito más grande, pero no voy a entrar. Bueno, eso es lo que dice Fourier. ¿Ah? ¿Cómo demuestro que A sub 0 vale eso? Lo que yo hago es, miren, esto es una matemática un poquito más aplicada, un poquito más razonada, o un poquito más rápida. Miren, voy a decir así, voy a integrar, porque se me ocurrió a mí, o Fourier, entre menos pi diferencial de t. Si yo integro acá, tengo que integrar de este lado. ¿Ah? Si yo integro a la izquierda, tengo que integrar de este lado. Entonces me va a aparecer acá la integral entre menos pi diferencial de t, y la integral de una sumatoria. La sumatoria lo que hace es sumar todo lo que hay acá. Entonces la integral va acá adentro. Me queda integral entre menos pi y pi, y acá va a aparecer también un integral entre menos pi y pi, y acá me falta poner un diferencial de t y un diferencial de t. ¿Me sigue, no? O sea, partir de Fourier, integre todo. Vamos a ver, ¿no? Sí, profe. Bueno, y ahora miren, uso su razonamiento de recién. La integral en un periodo entero de coseno, acuérdense que a su n es un número. ¿Sí? O sea, ese número sale afuera de esa integral. La integral del coseno en un periodo me da 0. Y la integral del seno en un periodo me da 0. O sea, se hace 0 toda la sumatoria. No importa cuánto valga n, o sea, n va a ir avanzando, pero todas esas integrales van a dar 0, porque estoy integrando siempre el seno o el coseno en un periodo entero. O sea que de esto yo saco así, que la integral entre menos pi y pi de f de t diferencial de t es esa integral. Esa integral es una integral inmediata, sale fácil. Es a sub 0, que es un número, dividido 2. ¿Ah? Por, esos números, salen afuera. La integral del diferencial de t. La integral del diferencial de t es t, valuado entre menos pi y pi.
O se queda así, a sub 0 sobre 2, pi menos pi. ¿Se aplique barro? ¿Sí o no? Sí, profe. O sea, pi más pi es 2pi. Y el 2 con el 2 se va, me queda así, a sub 0 por pi. Si ese pi yo lo paso dividiendo, ¿verdad? Me queda así. 1 sobre pi, la integral entre menos pi y pi, de f de t diferencial de t, va a ser igual a sub 0. ¿Qué es está ahí? O sea, con eso despejé o demostré cuánto vale a sub 0. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Ok? Sí, re bien, profe. Bueno. Borro. Bueno, yo no sé cómo vamos con la hora, porque no vamos a llegar sino todo. Son las 9. Véanlo en el apunte para demostrar A sub n y B sub n es muy parecido, ¿sí? Para demostrar A sub n multiplico por coseno, integro, y usando esto de que va a 0 o no a 0, voy a llegar a eso. Y con B sub n pasa lo mismo. ¿Ah? O sea, es fácil demostrar cómo dan esos coeficientes. Borro, así hacemos un ejemplo y seguimos porque no veo esto. Borro acá. ¿Ah? Dejo ahí. O sea, ¿qué dejé? ¿Cómo es Fourier y cómo son los coeficientes? ¿Ah? Hagamos un ejemplo para ver cómo se usa. A ver si entendemos cómo funciona la cosa. Supongamos, dejo ahí para hacer cálculo, hago acá arriba el enunciado. Vamos a hacer la onda cuadrada, ¿sí? Como ejemplo. A ver si lo vamos azul. Supongamos que el ejercicio diga, acá vale un valor y acá se baja hasta ahí. Acá vale así. Uy. ¿Ah? Esta sería mi función de t. ¿Quién es t? La variable independiente. ¿Ah? Supongamos que acá sea, vamos a darle un poco de sentido. Tensión, acá son 5 voltios. Eso puesto en forma digamos, analítica sería así. Mi función de t vale 5 para un t que vaya entre 0 y pi. Y vale 0 para cuando t va entre pi y 2pi. Yo ahí no le complico más, pero en realidad tengo que poner que vale 5 para cuando va entre 0 y pi y n pi que sea impar, para que sea periódica. Pero vamos a suponer que acá podemos ver periódica. Entonces, lo que quiero hacer es encontrar el desarrollo de serie de Fourier de esa función. ¿Ah? ¿Me sigue, no? ¿Me sigue? ¿Me sigue? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Bueno, profe. miren, vamos a ir un poquito más rápido así llegamos. O sea, Fourier es eso. Lo que pasa es que ahora tengo que aplicar eso en el ejercicio, o tengo que aplicar el ejercicio ahí. ¿Ah? Tengo que calcular los coeficientes. Parece raro, parece complicado, pero al igual que con Taylor, voy a aparecer o voy a llegar a algún patrón. ¿Ah? O sea, no hace falta calcular a los infinitos términos, sino que me voy dando cuenta de cómo van a quedar. A sub 0. ¿Cómo se calcula A sub 0? Con esa formulita. Dice 1 sobre pi. La integral en un periodo. ¿De quién? De la función. Esa que está acá. El periodo, yo, en vez de usar entre menos pi y pi,
lo voy a usar entre 0 y 2pi. Es lo mismo, tomé un periodo. Y acá es donde empiezo a aplicar, esto es aplicar matemática un poco más rápido, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Miren, lo pongo y lo voy a borrar. Sería así, entre 0 y 2pi de la función f. ¿Ah? O sea, puse esa misma formulita, nada más que poner entre menos pi, puse entre 0 y 2pi porque lo veo de ese lado. Y ahora empiezo a razonar. Entre pi y 2pi, la función vale 0. O sea que esa integral, si esa integral yo la separo en dos, o sea, la descompongo en dos integrales, entre 0 y pi y entre pi y 2pi, la parte que va entre pi y 2pi vale 0, porque la función vale 0. Entonces, esto se me convierte en esto. Porque entre 0 y pi, la función vale 5. ¿Entiendes o no? ¿Sí bien? Sí, profe. O sea, voy viendo el ejercicio, sacando ideas ahí. Y esa integral es tremendamente sencilla, ¿no? El 5 sale afuera, 5 sobre pi, por la integral del diferencial de t. La integral del diferencial de t es t, valuado entre 0 y pi. Valor en 0 da 0, o sea que no aporta nada, y valor en pi da pi. Esto va a quedar 5. ¿Ok? O sea, el a sub 0 vale 5 para este ejercicio. O sea que ese término, el término entero, va a valer 5 medios. ¿Duda está ahí o no? ¿No? Profe, o sea, yo entendí por qué es 5, o sea, sí, que funciona. Pero no entendí por qué no lo ponemos de 0 a 2pi. ¿Qué no es que no lo pongo? Porque luego así, mira, entre 0 y 2pi. De esa función de t. Ah, es 0, 0, 0, 0. ¿Sí? O sea, la función es ahí. Ahora, la función vale distinto, son dos tramos. Esta función está hecha por tramos, entonces yo tenía que poner así, bueno, íntegro entre 0 y pi, la función de t, diferencial de t, más la integral de pi a 2pi, la función de t. Es como que lo separé en dos integrales. Pero en el segundo partecita, entre pi y 2pi, f de t vale 0, o sea que esa integral da 0. Y esta integral me quedó un 5. ¿Pues ahí no? Sí, profe, colgué ahí ya el toque que pronto me di cuenta. Perdón. Ahora, esto Gracias. fue así porque este ejercicio, si bien es un ejercicio muy característico de Fourier, fue fácil. Si esto no hubiera sido 5, hubiera sido una recta, yo podría, o sea, imagínense, ¿no? Yo puedo hacer las señales que a mí se me ocurren. Yo podría haber hecho, no sé, una cuadrática así y una recta así. Una cuadrática así y una recta. O sea, estoy haciendo señales periódicas raras. Si hubiera sido así, en vez de ser 5 acá, 5 ahí, tendría que haber puesto la cuadrática ahí. Y la integral puede quedar un poquito más elaborada. Pues ahí, ¿no? Sí, profe, gracias. Acá es fácil porque es constante. Bueno, entonces, pregunta, yo estas cosas le digo porque estas se preguntan. Estudio 5. O sea que ese término queda 5 medios. Ese término es importante o tiene un significado especial porque es siempre el valor medio de la señal. Si se fijan acá, esa señal vale de 0 a 5 en la mitad del periodo, después vale 0. 5 medios está ahí, en la mitad. ¿Sí? 5 medios representa, en señales, el valor medio de esa señal. Porque en la mitad del periodo vale 5 y en la otra mitad vale 0, entonces el promedio es 5 medios. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Entendieron? Sí, profe. Si, por ejemplo, a ver, pregunta rápida, así. En vez de haber sido así la señal periódica, hubiera sido así. 5. Menos 5.
Acá. Menos 5. Bueno, una cuadrada, pero que ahora está centrada con respecto al eje de las X, o al eje de las T. ¿Cuánto valdría para este ejercicio ese término? Pero, Valdría 0, profe, ¿no? 0. ¿Por qué? Bueno, porque la idea es, acá tengo 5 positivos, 5 negativos. 5 positivos, o sea, el valor medio es 0. ¿Estamos? Bien, esa es la idea del término S. Guarda, no es el término A sub 0, que vale 5. Es el término A sub 0 sobre 2. ¿Ah? Ese es el valor medio. Vamos con los otros. Miren. A sub n. ¿Qué es A sub n? Es eso que está acá. 1 sobre pi. Entre menos pi y pi. ¿Ah? D. Bueno, en vez de poner entre menos pi y pi, voy a poner entre 0 y 2pi. Bueno, y acá voy un poquito más rápido. La función f de t, el ejercicio este, es una función impar. Porque si se fijan, es simétrica, pero no respecto al x, sino respecto a un punto en algún lado. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hago el producto de una función impar por una función par, voy a obtener una función impar, y ese integral va a dar 0. Ese integral da 0. Este integral, si yo lo resuelvo, da 0. Siempre. De acá sale una conclusión, estoy yendo un poquito rápido, ¿no? Pero de acá sale una conclusión. Cuando yo hago Fourier de una señal que es impar, los términos a sub n que acompañan a coseno, que es una función par, valen siempre 0, todos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque miren, o sea, esto se razona. Se puede hacer el cálculo. De hecho, creo que en la apunte no lo hace tampoco, pero ¿qué es coseno? Coseno, si lo hago coseno acá, hacer algo así. Ahí más o menos. Fíjense, dibujé una partecita de coseno. ¿Ah? Cuando yo resuelvo esta integral en un periodo, estoy haciendo el 5, que es un valor positivo, multiplicado por ese, o sea, fíjense, cuando yo multiplique 5 por esta partecita del coseno, ese producto me da un número positivo. ¿Ah? Ahora, en la otra partecita de la mitad del periodo, el coseno vale exactamente lo mismo que antes, pero negativo. Que si yo lo multiplico por el 5 positivo, me va a dar lo mismo que me daba este, pero con signo negativo. Entonces, la sumatoria de los dos se cancelan. ¿Se entiende? ¿Bien? Sí, profe. O sea, me da 0. Yo no sé, estoy buscando ahí la punta, si tiene la cuadrada, no, tiene el diente cierre. Bueno. Eso es con con el A sub n. ¿Ah? O sea, fíjense que, más allá de que esto es una cosa complicada, yo empecé a resolver bastante y tengo esto a 5 medios. Todo esto se hace 0. Porque el A sub n cualquiera vale 0. El que no va a dar 0 va a ser este. ¿Ah? Que lo vamos a hacer acá. Esto es 1 sobre pi, la integral entre 0 y 2pi de, pero son los formulitas que está ahí, ¿no? F de t seno de n por t por diferencial de t. ¿Ah? Y acá de nuevo empiezo a aplicar algunos conceptos, o digamos, más que conceptos, viendo el ejercicio, trayéndolo acá. Entre 0 y 2pi, la función se hace 0 en pi 2pi, o sea que
Este 2pi en realidad lo pongo como tercero pi, que es la única parte donde hay realmente algo. En la otra partecita vale 0, porque acá 0 por 0, 0. Estamos ahí, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, entre 0 y pi, es como que ya no veo entre 0 y pi, veo entre 0 y pi. La función f vale 5. Estoy usando el pizarrón porque si no, no me van a... ¿Ah? O sea, fíjense cómo yo voy simplificando todo esto. Y esa integral la puedo resolver. ¿Ah? Es 5 sobre pi. Miren, la integral entre 0 y pi del seno no es 0, porque no estoy integrando un periodo entero, estoy integrando medio periodo. O sea, acá ya no da 0 esto. Me queda 5 sobre pi. La integral del seno de nt es el menos coseno de n por t sobre n. ¿De acuerdo, no? La integral del seno es menos coseno. La integral del seno por nt va a ser el menos coseno de nt sobre n. ¿Cómo verifico esto? Si yo derivo eso, tengo que llegar ahí. La derivada de coseno es menos seno, que con el signo menos hace más, y como es coseno de u, la derivada del coseno de u es menos seno de u por u', o sea, sale una n, que con ese n que está abajo me queda eso. ¿Vamos? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Integré un poquito rápido, pero es la integral. ¿Ah? Me queda así entonces, 5 sobre pi. Un signo menos. Ese que está ahí. Aplico barro, incluso esa n, la puedo poner acá afuera. Acuérdense quién es n. N es el que la sumatoria va a ir iterando. Aplico barro. Me queda coseno de n por pi. Acuérdense que el barro está hecho para t. Menos coseno de 0. Porque cuando t vale 0 queda 0 ahí. ¿Ah? Esto sería b sub n. A esto lo puedo simplificar bastante más, porque queda así. Miren. Menos 5 sobre n pi de coseno de n pi menos coseno de 0 vale 1. ¿Vamos a ver o no? Sí, profe. Sí, profe. Y lo puedo simplificar más todavía. Esto es muy común, bueno, esto es más de práctica de Fourier, vemos estas cosas. ¿Qué quiero decir? Coseno de algo por pi tiene dos resultados posibles. Entonces pongo así, miren. ¿Qué pasa si n es par? Acuérdense, n es 1, 2, 3, 4, 5. Se va a tomar todos los números naturales. ¿Ah? Si n es par, me va a quedar coseno de 2pi, 4pi, 6pi, 8pi. ¿Ah? Cuando n sea par, acuérdense coseno, como acá tengo coseno dibujado, mira. Cuando coseno es 2pi vale 1. 1, o sea, siempre que sea coseno de un número par veces pi, va a valer 1. Y 1 menos 1 es 0. O sea, este corchete queda 0, y por todo eso va a quedar 0. Y si n es impar, ¿ah? Si n es impar, me va a quedar coseno de pi, coseno de 3pi, coseno de 5pi, coseno de npi, cuando n es impar vale menos 1. Me queda menos 1 es menos 2. Y el menos 2 por el menos 5 es 10. ¿Estamos? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Sí, profe. Con lo cual, miren, entonces que hay un montón de cálculo. Ahora voy a armar la serie de Fourier. Va a ser así. F de t
¿Qué era? A sub 0. A sub 0 valía 5 en el ejercicio. Se queda 5 medios. 5 medios es el valor medio de la señal. Más. Bueno, le pongo un forma de sumatoria y después lo resolvamos bien. Sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito. ¿Ah? De A sub n, lo mismo recién, rápido, luego todo a 0. O sea que eso se va todo. Lo único que me queda es b sub n por seno. Y b sub n vale eso que está allá, que es ese que está acá. Menos 5 n sobre pi coseno de n pi menos 1, ese es el b sub n, por seno. Ahí esa sería la representación en Fourier de esa onda cuadrada, sin ampliarla a la sumatoria. Yo acá no puedo poner ninguno de estos dos, porque la sumatoria va de n1 hasta infinito, toma todos. Ahora, si lo desarrollo un poquito, va a quedar así, 5 medios, más. Cuando n vale 1, dijimos que para los impares, este término vale algo, vale eso que está ahí. Me va a quedar así, 10 sobre pi, porque n vale 1, seno de t, más. Cuando n vale 2, n es par, vale 0. Cuando n vale 3, me va a quedar, cuando n vale 3, eso que está ahí, 10 sobre 3pi por el seno de 3t. ¿Se ve o no? ¿Se ve la idea o no? Sí, profe. Bueno, o sea, ¿qué hice? Como todos los n pares me dan 0, no los puse. Y cuando los n son impares, 1, 3, 5, y usé esa formulita o ese patrón que encontré. O sea que la onda cuadrada va a quedar representada por esa serie de Fourier. ¿Me siguen más o menos con la idea o no? ¿Entienden? Sí, se entendió, profe. Miren. Aquí tengo 800 ventanas abiertas. Un segundo acá. ¿Se ve ahí GeoGebra? Sí, profe. Bueno. Miren, hacer una onda cuadrada acá me va a costar un poquito, pero voy a hacer x menos pi. Y va a valer 0 cuando x vale de pi. O sea, acá mi variable va a ser x en vez de t, pero por GeoGebra, ¿no? Bien, yo ahí dibujé, medio rápido, una onda cuadrada, solamente un periodo, ¿sí? 5, 0, la que está en el pizarrón, ¿tá? No le hice periódica porque, bueno, hay como periódico acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dibujar acá, voy a empezar a cargar acá. Voy a cargar acá la serie de Fourier que hicimos de cálculo. Fíjense, lo tengo en el pizarrón, es 5 medios. ¿Sí? Más. Voy a cargar el primer término nomás, miren. 10 sobre pi por seno de pi, de seno de x. Fíjense, eso que yo acabo de poner ahí sería la serie de Fourier para la onda cuadrada hasta n igual a 1. O sea, tomé un solo término de la serie. Y si se fijan, bueno, no es tan buena la aproximación, pero aunque sea la ven como la sigue a la cuadrada. ¿Se ve, no? Sí, profe. ¿Se ve? Ahora lo duplico, miren, voy a hacer otra. Más
creo que era 10 sobre 3pi por seno de 3pi, de 3x. Oculto esta. Se ve cómo le sigue, ¿no? Y si hago otro más, duplicar, más 10 dividido 5pi por seno de 5x. ¿Se ve o no? Sí, profe. Y mientras más términos tome yo, 5,5 más la suma. A ver si me sale esto. Menos 5 sobre. Estoy viendo qué hago acá. A por pi. A ver si me sale por coseno de k por pi. Menos 1 para un k que va de 1 a n. Este no lo necesito. Y a este me faltó por seno de k. No, seno de. Bueno, estoy intentando hacer una sumatoria, ¿no? Por seno de k por x. Y se lo veo, oculto esa. O acá, propiedades. Deslizador, arranco con 1, voy a tener 50. Y... sí, no sé cómo salió el coso. Bueno, se ve, miren. Yo ahí estoy tomando términos. El deslizador tiene que ir 1, incremento de 1. Se ve la señalcita cómo se va, a medida que yo aumento términos, cómo se va pareciendo cada vez más a la cuadrada, ¿no? Sí, profe, se ve. Bueno, ¿dudo con eso? Profe, sería similar a Taylor en ese caso, ¿no? Sería para aproximarse a la función original. Sí, pero con algunas diferencias, porque, a ver, acá yo estoy usando señales periódicas. Taylor no funciona bien con señales periódicas, porque cuando Taylor lo que hacía es aproximar bien una función cerca de un punto, el punto de aproximación. ¿Ah? Si yo me he alejado mucho del punto de aproximación, la función, digamos, tenía mucho error entre la función y Taylor. ¿De acuerdo, no? Sí, sí, me acuerdo. Bueno. Bueno. ¿Dudas con esto? ¿Preguntas eso? No, se entiende, profe. Bueno. ¿Qué me falta ver de acá de esto? Así terminamos el tema. Se me bajó el... Se me movió el coso. Si se fijan en el apunte, ¿qué es lo que no vimos? ¿Qué faltó ver acá? Para todo esto nosotros usamos como periodo pi 2pi, o sea, entre 0 y 2pi. En la realidad, las señales no siempre tienen ese periodo, entonces se puede hacer unos cambios de variable, unos cambios de constantes son, para que en vez de hacer entre 0 y pi, o entre 0 y 2pi, o entre menos pi y pi, yo lo haga entre un periodo genérico. Entonces cambia un poquito la formulita, se complican un poco sus términos, para considerar ahí que los periodos pueden ser distintos. ¿Ah? Pero si fijan, el apunte es medio engorroso porque son muchos números, pero lo que cambia es eso de ahí adentro. ¿Ah? ¿Más o menos? ¿Sí?
Sí, profe. Y la última que me queda, que bueno, lo ven ustedes después en la apunte, pero esto que está acá se llama serie de Fourier en su forma trigonométrica, porque tengo coseno y seno. ¿Ah? Si se acuerdan cuando vimos algo de... Cuando hicimos Taylor, hicimos algunas demostraciones, digamos, a las identidades de Euler, y que también cuando hicimos ecuaciones diferenciales de segundo orden, las homogéneas, caso 2 raíces complejas conjugadas, también usábamos Euler. ¿Qué decía Euler? Que coseno es e a la ix más e a la menos ix sobre 2, y seno de x es igual a e a la ix menos e a la menos ix sobre 2i. Esas son dos identidades de Euler. Y como acá tengo seno y coseno, ¿ah? Yo reemplazando eso ahí adentro, puedo poner a la serie de Taylor, a la serie de Fourier, en vez de en forma trigonométrica, como está acá, en forma de exponencial compleja, que es un poquito más cortita, es desde... Se pone así. C sub n por e a la i nt. O sea, la puedo expresar en forma de una exponencial compleja. ¿Ah? Y en este caso, el C sub n es 1 sobre 2pi, la integral entre menos pi de la función f de t por e a la menos int. int. Esto no lo ven ustedes acá, o no lo hacemos así porque nosotros, acá en análisis 2, no manejamos, o ustedes todavía no manejan, y no sé si lo van a ver, ¿no? Cómo integrar cuando hay un número complejo y que es historia. ¿Ah? Entonces no lo metemos en esa. Pero, esto que está acá sería la forma exponencial compleja de la serie de Fourier. ¿Vamos? Eso lo tienen hacia el final del apunte, o al final del capítulo. ¿Dudas? Profe, ¿es un menos el exponente de la e en la integral? Sí, acá me queda horrible porque parece que dice int, pero es i por n por t. Y acá también es menos i n por t. Fíjense que es más o menos lo mismo en el sentido que acá tengo n por t. Ahí está n por t. Acá me apareció ese i por la parte de la exponencial compleja. ¿Ah? Yo no lo hice acá y se me acaba el tiempo, pero si ven en el apunte, hay un desarrollo muy sencillo para llegar de acá a allá o de allá para acá, para demostrar que son lo mismo. ¿Cómo se hace? Usando esas identidades de Euler. ¿Ah? ¿Dudas? No, profe, yo quería preguntarle cómo puedes llegar a preguntar esto en el parcial. O sea, de qué parte, no sé. Bueno, a ver, yo no me acuerdo que hay unas preguntas, que son... No hay tantas preguntas de Fourier, ¿no? Pero se pregunta, de las que me acuerdo, ¿no? ¿Qué valor le pone Fourier al punto, o sea, lo que dijimos recién, en el punto de discontinuidad, qué valor va a tomar la función representada por Fourier en el punto de discontinuidad? Va a tomar el punto medio, o sea, la diferencia del salto finito, el promedio de esos dos. Recién en GeoGebra no lo vimos, pero si se fijan en el cuadrado, pasa justo por ahí. O sea, pasa justo por la mitad. Después, ¿qué representa ese término? Es la señal media. ¿Cuáles son las condiciones de las que pusimos acá hace un ratito, las condiciones de Dirichlet? Creo que hay una pregunta de esa. Dice, ¿cuáles son las condiciones para que una función se pueda representar por serie de Fourier? Creo que es un múltiplo opción donde
pueden marcar más de una. Entonces salen varias condiciones y tienen que marcar las que sean correctas. Pero son más o menos fáciles, digamos. No hay ejercicio, no hay fórmula, nada de eso. ¿Ok? Sí, y con respecto al parcial va a ser igual que la vez pasada. Igual. ¿Vamos a tener algún ejercicio práctico? Creo que no. No lo hice todavía yo, pero creo que no. Bueno, profe. Profe, ¿el coloquio sigue siendo el 19 o hay otra fecha ahora? No, va a haber varias fechas porque, o sea, yo hasta que no rindan en el segundo parcial, tanto teórico como práctico, no tengo el número final de gente que va, de alumnos que van a ir al coloquio. Porque solamente van al coloquio los que aprobaron el práctico, aprobaron el teórico, ¿sí? Y a todo eso hay que restarle los que tienen la insignia por estos desafíos. O sea que cuando tenga ese número, la idea es, el coloquio suele durar más o menos entre 5 y 10 minutos cada uno. Con lo cual, en una hora no me entran más de 5 o 6. Por ende necesito varios días. Entonces yo le voy a publicar algunos días y ustedes se van a tener que ir anotando. ¿Sí? Bien, pero empezaríamos recién la otra semana después del parcial práctico. Después del parcial, intentando respetar los horarios de clase. O sea, nosotros tenemos el parcial que viene. La que le sigue creo que es coloquio o recuperatorio, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, pero es recuperatorio o coloquio. Sí, coloquio son todos los coloquios, y después el día que se tome el recuperatorio, que también es un día de nuestro, también va a ser de coloquios para los que quieran rendir. Y también, fíjense, los que aprueban el recuperatorio necesitan rendir coloquios. O sea, tengo que poner a una otra fecha intermedia para que se haga el coloquio. De hecho, a ver. Profe, eso, con respecto al recuperatorio que es el 12, ¿está la posibilidad de correr la fecha o es inamovible? Estoy viendo acá el cronograma. Yo tengo segundo parcial el viernes que viene. El 12 de noviembre está puesto el recuperatorio. Claro. Sí, lo puedo adelantar o atrasar. Atrasar no, porque se me acaban las clases. Lo puedo adelantar. Sí, porque justo esa semana estamos cargados de parcial y ese mismo viernes tenemos otro parcial de O administración. sea, lo traemos el 5. O sea, adelantar el recuperatorio. Sí, Sería al 5. para o sea, de acá a 2 semanas. Claro, semana que viene sería, el viernes que viene, parcial. Y el Sí. viernes que le sigue, recuperatorio. Sí, ya de última le tiro por el grupo y veo que dicen los chicos. No sé. Dale, para que estén de acuerdo entre ustedes. Y profe, de ser así que se adelanta una semana el recuperatorio, ¿el coloquio se adelantaría también? Sí, van a ser coloquios el 12, los que puedan o quieran rendir, porque a lo mejor no todos tienen otro parcial, y el 19. Fíjense que yo el 19 es el último día, yo tengo que cerrar o sea, cerrar el curso. Yo tengo que hacer un trámite administrativo, digamos, de carga nota, carga regularidad y toda esa historia. ¿Sí? Estamos, profe, de eso. Y eventualmente coloquio puede ser los días jueves, en el horario de Paola, como Paola ya termina también, yo puedo tomar esos días que ustedes supuestamente tienen asignado a análisis 2, para decir, bueno, hacemos algunos coloquios. Entonces, yo le voy a crear en el aula virtual un lugar donde se van a ir anotando. ¿Ah? Profe, disculpe, tengo una pregunta sobre el coloquio. No va a ser ninguna demostración ni nada, o sea, es más tipo hablar, digamos, ¿o no? Sí, pero se suele preguntar a veces, bueno, ¿y cómo se demuestra esto? Y bueno, yo tengo que ir, no digo que en papel, pero diciendo, bueno, se hace así para después hacer esto. Pero sí es hablado. Listo, gracias. No sé, por ejemplo, independencia de la trayectoria en integral curvilínea. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Y bueno, yo supongo que es independiente, entonces se tiene que ir explicándolo. Después aplico Green, y para que Green me dé 0, entonces bla, bla, bla.
¿Dudas? Si no hay dudas, nos vemos, o no nos vemos ya, porque en realidad esta es la última clase que nos vemos al principio. Más allá que nos vemos en el coloquio, ¿ah? Sobre todo con el que tenga ese coloquio. Profe, yo tengo una Éxito a pregunta. todos con el parcial. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Eh? Yo le quería preguntar si en el parcial va a haber ejercicios prácticos, como el parcial pasado. No, no, Ah, bueno. Gracias. no.